A continuación, reflexiones en lo secreto con Eric Pardo. Ok, hoy vamos a hablar un poco y profundamente sobre cómo escuchar la voz de Dios. Pero antes de esto deberíamos considerar que tenemos la Biblia hoy porque hombres y mujeres oyeron la voz de Dios. El rey David compuso algunos de los salmos más hermosos en la Biblia porque él oyó la voz de Dios. Y nuestras vidas pueden ser enriquecidas por la sabiduría de los proverbios, porque Salomón oyó la voz de Dios. También el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Moisés oyó la voz de Dios. María supo que iba a tener al Salvador del mundo porque oyó la voz de Dios. La voz de Dios también llevó a Noé a construir un arca, a Abraham a tener un hijo, a Josué a conquistar la tierra prometida, a Débora y a Gedeón a vencer los enemigos. Y podríamos seguir dando ejemplos de personas que escucharon la voz de Dios. Y que podemos hablar también de los profetas, ¿verdad? Quienes hablaron de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Job 33:14, dice: sin embargo, en uno o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No sé si nos podemos imaginar qué seríamos de nosotros si realmente pudiéramos discernir la voz de Dios y que Dios realmente guiara nuestras decisiones, ¿verdad? Y que nos mostrara ese camino a seguir y que te consolara cuando te necesite y darnos sabiduría en cualquier situación dada. Pero quiero decirte que todas estas cosas que he dicho, Dios habla de muchas maneras. Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos habla, pero Dios nos habla de muchas formas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poder saber discernir las cosas buenas y las cosas malas. Y una de las claves para aprender a discernir los tipos de pensamientos que estamos teniendo es aprender a detectar cómo suena en nuestro interior. Pero lo mejor de ello es que poco a poco, cuando vamos probando, más irás entendiendo y diferenciando entre tus pensamientos y los pensamientos del enemigo y los pensamientos de Dios. Porque vienen acompañados de diferentes, sentimientos y de sensaciones diferentes. Tú puedes tener un pensamiento que parece muy interesante, pero que está de alguna manera rodeado de sentimientos, de sensaciones, de incertidumbres, y ves que algo no está bien ahí, ¿verdad? O puedes tener un pensamiento desafiante que viene de Dios, y aunque sea un poco complicado, el Señor te invita a salir de esa zona de confort, sientes paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y su aliento para obedecerle y dejar tus propios planes a un lado y seguir a Dios. Y al final, todas estas cosas radican en esos detalles y sensaciones. Y también tiene que ver con nuestra capacidad de probar, analizar y aprender nuestros errores. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Hay un crecimiento en nuestras vidas a la hora de reconocer cada vez más la voz de Dios y seguir esa voz. Porque Dios nos da ese discernimiento para que podamos comprender las realidades espirituales y para que sepamos siempre qué hacer con su ayuda. Y yo creo que todos tenemos ese anhelo de escuchar la voz de Dios, pero a la vez pueden haber ocasiones en que tengamos ese temor de lo que Dios nos quiera decir, porque a veces pensamos de que Dios, cuando habla, es únicamente para regañarnos, y vemos al Dios ese, como hemos dicho, un Dios que solo habla para castigar o para decir cosas que no queremos escuchar, ¿no? Cuando Adán tuvo su caída, ¿qué fue lo que hizo Adán? Se escondió de Dios, ¿verdad? Porque tenía miedo de lo que pudiera haber pasado
por haber faltado, por haber cometido ese pecado, por la falta de sabiduría. Y así a veces nosotros somos con Dios, ¿verdad? Nos queremos esconder cuando Dios nos está buscando, porque pensamos de que nos va a llamar para regañarnos, ¿verdad? O exhortarnos. Y todas esas son mentiras de las tinieblas que nos quieren llegar a nuestra mente, porque ya Jesús pagó el precio de pecado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él no nos rechaza, Él no nos menosprecia. Lo contrario, Él te ama tantísimo. Entonces nosotros no debemos tener miedo de lo que Dios pueda decirnos. Él nunca te hablará con desprecio, ni de forma hiriente o acusadora. El que hace eso es el diablo. Es el que habla de esa manera. Al contrario, siempre hablará palabra de vida para limpiarte, restaurarte, ayudarte a avanzar con fuerza a su lado. Ese es Dios. Es realmente ese Padre bueno que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Tal así que la palabra de Dios dice en Hebreos 10, 19 al 22, dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Podemos acercar con confianza ante el trono de Dios, ese trono en donde podemos hablar con Él. Y te invito en esta hora para que te imagines que estás entrando al salón del trono de Dios. Estás en un largo pasillo lleno de ángeles armados con espada de fuego que están guardando a la entrada. Te saludan diciendo: bienvenido, bienvenida. A medida que avanzas, se apartan para abrir la puerta, y a medida que te acercas a la enorme puerta, te das cuenta de que tu ropa es de blanco radiante. Estás vestido o estás vestida de la justicia de Cristo. Ahora estás junto frente a la puerta y vos ves una gloria indescriptible que te ciega. Y Dios está ahí, te está esperando. Tú te inclinas ante Él, Él te llama por tu nombre. Y ahora tú le dices a Él: Padre, aquí estoy. Gracias por Jesús, que me ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar en tu presencia. Y le dices: ¿qué piensas de mí? Te dice Dios. ¿Qué piensas de Él? Y ahí tú te tienes que expresar realmente como tiene que ser. ¿Qué es lo que realmente piensas de Él? Y una de las herramientas más útiles que podemos tener a la hora de escuchar la voz de Dios es lo que llamamos el diario de oración, ¿verdad? Un diario de oración no es más que un lugar en el que escribes lo que sientes que estás recibiendo de Dios en cada momento. Puede ser un cuaderno, puede ser una libreta física, una aplicación digital, lo que sea. Lo importante es que debes poder escribir cosas que Él te tiene reservadas para ti, con el fin de que tú escuches lo que vas a recibir de Dios. Dice Habacuc 2:2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. O sea, Dios mismo nos está llevando muchas veces a que escribamos lo que recibimos de Él. Y eso al final se convierte en una inspiración para los demás y para nosotros mismos. Véalo, repetimos lo que dice Habacuc 2:2, dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ellas. ¿Y cómo identificamos lo que Dios nos quiere decir? De la misma manera que Dios nos quiere hablar y que sus deseos los podamos escuchar, para tener esa comunicación divina con Él, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado, porque tanto el Dios como Satanás quieren tener esa comunicación. Pero como hemos dicho, la verdad la dice Dios, la mentira la dice Satanás. Y Satanás te envía pensamientos, impresiones, emociones, con el objetivo de hacer creer en sus cosas, ¿verdad? Y a pesar de que es, ¿cómo se llama?, un truco tan viejo como el origen de los tiempos, ¿verdad? El enemigo te susurra al oído y te dice: sos inútil, no sirves para nada, ¿para qué te vas a meter en eso? Dios no te escucha, Dios no está contigo. Y esa semilla comienza a sembrarse en tu mente y en tu corazón, y comienza la autoestima a tomar raíces, ¿verdad?
y tú comienzas a sentirte, sí, es mi culpa. Sí, y comienza a sembrar también esa culpa, y esas cosas son cosas que Satanás comienza a poner en nuestras mentes. Y luego nosotros tenemos que sacudir y estar atentos, porque Dios nunca te va a menospreciar, Dios nunca te va a decir cosas malas, Dios siempre te va a decir lo bueno que eres y lo poderoso que eres y lo grande que eres. Eso es lo que hace Dios, porque no todos los pensamientos que están en tu mente son tuyos, ¿no? Entre más nos nutrimos de la palabra de Dios, de la Biblia, más podremos reconocer la voz de Dios y la voz del enemigo. Así que si te das cuenta de que un pensamiento no proviene de Dios porque no está puesto en la Biblia, o si un pensamiento te viene y te aleja de tu Padre Celestial, debes rechazarlo en el nombre de Jesús y confesar la verdad bíblica sobre él. Por eso tienes que aprender versículos bíblicos, saber dónde está la palabra de Dios, para poder atacar esas mentiras. Cuando Jesús fue al desierto y fue tentado, muchas de las cosas que dijo Satanás eran verdad. Dios podía hacer lo que dijo él, pero Jesús estaba tan parado en la palabra que le revocó y no cayó en sus mentiras, sino él sabía quién era él, sabía quién era su Dios y sabía cuál era el propósito que él tenía para acá. Por eso es que nosotros tenemos que saber que tenemos la palabra, la dirección de Dios en nosotros. Cierto que el enemigo nos va a intentar hacernos creer que todos esos malos pensamientos vienen de nosotros, pero este es el día para que pongamos fin a ellos en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es que es tiempo de ser libres de todas esas mentiras de las tinieblas. Los malos pensamientos, los temores, esas emociones negativas envenenan tu vida. Por eso es tiempo de arrancar de tu vida todas las mentiras del enemigo y de dejar de escucharlas, ¿verdad? Y comenzar a hablar sobre nuestra visión de Dios y saber cuál es la visión que Dios tiene para nosotros. Porque a veces también nosotros pensamos esas ideas, tenemos esas ideas en nosotros porque es la forma en la que nos imaginamos a Dios. ¿Cuál es esa visión que tienes tú de Dios? A veces las cosas que decimos, que creemos en nuestro corazón acerca de Él, va a determinar nuestro nivel de revelación con Él, así como nuestra capacidad para poder escucharle. Por ejemplo, si te imaginas a Dios con los brazos cruzados, pasivo y frío, es probable que subconscientemente pienses que Él es insensible a tus dificultades. Estos pensamientos a su vez provocan una falta de deseos en ti de acercarse a Él, o el enojo por esa supuesta falta de atención por su parte. Si te imaginas a Dios sentado en un trono inaccesible, entonces es posible que hayas llegado a la conclusión de que ni siquiera te conoce y que es imposible tener intimidad verdadera con Él. Puede que entonces busques llamar su atención con largas oraciones o con actuaciones religiosas. Si tu padre terrenal te abandonó, puedes sentir miedo de apegarte a Dios por miedo de que Él también te pueda abandonar en algún momento. Y si tus padres fueron demasiado exigentes, estaban llenos de críticas o no te mostraban afecto, tu corazón probablemente no querrá escuchar lo que Dios desea decirte por medio de esas heridas que puedes tener. Y todos esos son conceptos erróneos de Dios que se pueden convertir en bloqueos o limitaciones para escuchar la voz de Dios. Y es por eso que Jesús vino para revelarnos quién es realmente nuestro Padre y para que pudiéramos acercarnos a Él y experimentar su amor verdadero, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, que dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, Él es realmente bueno y no hay nada oscuro, extraño o malo en Él. No, aquí dice que todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Por eso tenemos que dejarnos abrazar por el Padre en este día, porque Dios realmente nos ama y quiere tener una relación profunda contigo y conmigo. Y las 4 claves de cómo escuchar la voz de Dios, la primera clave es
calmar nuestra alma. Para poder escuchar a Dios, a veces tenemos tantas interferencias en nuestra vida que necesitamos bajar el volumen y centrarnos en escuchar a Dios. O sea, dejar todo lo que está alrededor nuestro, nuestra mente, nuestros pensamientos, calmar nuestra alma y ¿qué? Decirle, alma mía, bendice a Jehová. Y tener ese oído de discernimiento para poder escuchar la voz de Dios. La segunda clave es centrarnos en Jesús. Jesús dice en los evangelios que dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es Juan 7:38. Cuando empezamos a imaginar a Jesús y hablar con Él, Dios empieza a llenar nuestra mente de sus pensamientos y comenzamos a pensar diferente, comenzamos a hablar diferente, podemos tener una relación diferente con Él. La tercera clave es estar atento. Dios nos habla muchas veces de maneras sutiles, de tal manera que si no estamos atentos, podemos dejar escapar encuentros y oportunidades preciosas con Él, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a esa voz. Y la cuarta es lo que hablamos del diario de oración, escribir lo que recibes de parte de Dios para así profundizar en las revelaciones que Dios nos quiere dar y afianzar así esas revelaciones en nuestras vidas. Por eso es muy importante conocer quién es realmente Dios, saber que Dios es ese Padre que está ahí atento para escucharnos y querer tener esa relación con nosotros. Así es que yo te invito para que tú comiences a tener esa revelación de Dios, poder escuchar esa voz. Por eso decir todo el tiempo, Señor, quita todo tapón espiritual de mis oídos que no me permiten escuchar. Y ese tapón espiritual en nuestros oídos puede ser la murmuración, la crítica, que le estamos dando más importancia a lo que está sucediendo que a lo que Dios nos quiere decir. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros ponemos esos tapones espirituales dándole importancia a lo que la gente dice, las cosas negativas que suceden a nuestro alrededor, y le damos esa importancia. No, tenemos que sacudirnos y quitar ese tapón espiritual de nuestros oídos para que escuchemos lo que Dios dice. Sí, estás en situación difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás intranquila por esa situación, yo te doy paz. Yo te cuidaré. En fin, vas a tener ese montón de palabras de bendición, palabras que te levanten el ánimo, que te lleven a un nivel grande. Eso es lo que nosotros tenemos que poner atención para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.